un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la 1:37 p.m. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate a profundidad de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Es un miércoles bastante noticioso en que, entre algunas informaciones nacionales, el presidente ha confirmado ya la reunión con Barack Obama y valora hablar sobre la relación entre Rusia y Nicaragua, que es un tema que ha estado pendiente. También les contábamos esta mañana en nuestra segunda emisión de noticias que el MOB va a liberar cerca de 60,000 citas de prueba práctica de manejo, esto para los meses de mayo, junio y julio, y también el 60% de la energía en el país la consume el sector transporte. Era un detalle que teníamos ayer precisamente en Matices, en una nota que hoy nos brinda nuestra productora Isel Martínez, que ya está aquí con nosotros. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora hoy en Medio de Carreras. Hay muchos temas en la agenda nacional y sin duda esto de la matriz energética del país siempre genera mucho debate, principalmente las publicaciones internacionales que, como ayer hacíamos recuento, hacían algunos medios como la BBC y la revista Forbes. Sí, aquí lo que ayer no queríamos desmeritar, digamos, el esfuerzo que se lleva haciendo como país, pero a mí me parece interesante e importante ponerlo en contexto, ¿verdad? Nosotros usamos el 100% o generamos estos primeros 3 meses del año el 100% de electricidad de fuentes renovables. Pero la electricidad es solo un 25% del consumo de energía. Una cuarta parte. Y el 60% de la energía que gastamos viene del sector transportes. Entonces, digamos que arreglamos un cuadrito de los 4. Nos queda lo más grande y lo más urgente, que son los hidrocarburos, que de los hidrocarburos, que es, digamos, 25% es electricidad, prácticamente un 70% es hidrocarburos, el 60% corresponde al sector transporte, y ese es uno de los puntos en los que hay que ponerle mucha atención. Pero bueno, este es uno de los temas importantes. No sé si tenías otro tema importante. ¿De educación? Sí, claro. Sí, bueno, hace unos días el Ministerio de Educación, la ministra doña Marta Mora, había anunciado que se ha disminuido la deserción 1.2%. Pero si usted ve las cifras que hay en educación nocturna, de secundaria, es preocupante. Prácticamente es una cuarta parte de la gente que va a educación nocturna la que deserta, o al menos desertó en el 2014, y es una tendencia que se mantiene. Claro. Doña Isabel Román, del Estado de la Educación, nos decía que esto lo que evidencia es que, a pesar de que se ha disminuido, también se debería trabajar en una estrategia diferenciada para atacar este problema en diversos sectores de la población, porque sabemos que lo que sí funciona tal vez en Limón no puede funcionar igual en Cartago. Claro, aquí lo preocupante, porque entonces la deserción en educación nocturna es del 25%, y lo más preocupante es que precisamente el sector nocturno, digamos, es el que atiende a los sectores más desfavorecidos. Sí, de hecho esa era una de las cosas que también hacía énfasis la investigadora del Estado de la Educación, Isabel Román, que decía que normalmente los estudiantes que van a educación nocturna fue porque ya habían quedado excluidos del sistema diurno. Y sin duda eso hace que ellos estén más vulnerables en este momento. Sí, porque en el sector nocturno está la gente que trabaja, por ejemplo. Sí. Y la que no puede ir en el día. Y también la que tiene sobreedad, que es otro factor importante. Cierto. Hay muchas madres solteras, hay muchachos que tal vez son jefes de hogar también y que tienen que trabajar y estudiar, y es muy desgastante para las personas que en algún momento hemos tenido que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Sentimos que ya cuando vamos a lecciones en la noche, ya a veces el cuerpo no da, ¿verdad? Principalmente si tuvimos que desvelarnos un día antes haciendo un trabajo de... Claro, y además yo no sé, las clases nocturnas normalmente empiezan a las 6 de la tarde. Sí.
esta es una hora en que mucha gente va camino de regreso al trabajo. Y uno de los elementos que yo conozco es que son muy estrictos con la hora de llegada en la educación nocturna. Algo que a mí en algún momento me parece un contrasentido, ¿verdad? Porque usted le está abriendo posibilidades de educación a gente que no puede ir en el día, sí, pero lo obliga a llegar a las 6, por ejemplo, y hay mucha gente que sale a las 6 de trabajar. Y entonces, a cuenta de estarse perdiendo clases, pues se desmotiva a la mitad del curso nocturno. Sí, claro que sí. Bueno, es un dato muy relevante, Isabel. Sí, claro. Bueno, y el otro tema, por supuesto, que es el tema de fondo hoy y mañana, vamos a hablar sobre la ley de radio y televisión, o el borrador, o la propuesta, no sabemos cómo llamarle, el borrador que presentó el MISID, que era como una propuesta de ley. Documento base también se podría llamar. Sí, eso, de hecho lo pusieron en todo el documento para que nadie se le ocurriera decir que no estaba en discusión. Lo que me hace pensar que ellos sabían que era muy polémico. Pero hoy vamos a hablar... Tal vez la idea no fue de los 23 que estaban ahí, pero por lo menos tuvieron que haber leído esas ideas. O no de los 23. Qué pensaron en el momento que la leyeron, ¿verdad? O no de los 23, porque vea que don Alan Reed dice ayer, o la ministra dice ayer, son 23 abogados, ninguno estuvo de acuerdo en meterlo del tema de la libertad de expresión. Entonces alguien más apareció ahí, algún fantasma en el MISID, que, digamos, la cosa es quién lo lanzó sobre la mesa. Pero bueno... Hoy vamos a hablar sobre el manejo político de esto. Es decir, ayer, como el presidente el 3 de marzo dice, yo quiero un debate sobre la ética de los periodistas y por eso impulsamos esta discusión. Ayer la ministra dice, no, el presidente no sabía del borrador. Entonces, ¿sabía o no sabía? Sí. En una actividad en Limón, el presidente estuvo hablando del borrador. Es un documento que está bien. Ayer se empezó a debatir a nivel de medios y a nivel de opinión pública, pero ya tenía días de estar a disposición de la gente. ¿Por qué entonces se esperaron a que los medios mismos hiciéramos crítica y algunos sectores políticos para darse cuenta que habían cosas que supuestamente ellos no se dieron cuenta que estaban ahí? Sí. Bueno, ese manejo político, que es el manejo político, no el del fondo del proyecto, es el que vamos a hablar hoy. Mañana vamos a hablar del fondo del proyecto, del fondo legal, del fondo constitucional, sobre este proyecto. Así es que quiero agradecerle a don Sergio Araya, que es analista nuestro político de la Fundación Konrad Adenauer. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Isel, amigas y amigos que nos escuchan y que nos verán más tarde a través de Canal 2. No, verdaderamente un tema importante, uno más en esa larga cadena de situaciones polémicas que han venido acompañando a la administración Solís Rivera desde prácticamente, iba a decir que desde que asumió funciones el señor presidente, pero yo diría que desde antes, porque recordemos que inclusive antes, ahora que estamos a punto de cumplir ya un año de que tenemos esta administración en ejercicio. Recordemos que hace más o menos para estas fechas estaba el señor presidente, cuando recién acaba de quedar electo, afanosamente buscando quién lo acompañara en el gabinete que finalmente iba a presentar a la opinión pública y contrario a lo que se suponía, que desde la primera ronda ya él tenía claro cuáles iban a ser sus principales colaboradores, la realidad demostró que no era así. Y bueno, la gente recordará que tuvo que hacer 3 conferencias de prensa, 3 actos públicos distintos en periodos distintos en el mes de abril para ir anunciando así como por capítulos la conformación de ese gabinete, e inclusive varias de las personas que él había anunciado que lo acompañarían ni siquiera juramentaron el cargo porque desistieron antes de comenzar. Así que ha sido una situación, la polémica como tal, que le ha acompañado prácticamente desde, diría yo, desde el mismo momento en que resultó favorecido con ese 1.300.000 y algo de personas que le votaron, y que hoy, diría yo, y este es un tema que podemos también discutir porque viene a tono con lo que hoy nos ocupa acá, lejos de convertirse en el espaldarazo, en el aspecto que lo iba a potenciar y que lo iba a legitimar para llevar adelante todo lo que pretendía impulsar, se ha convertido en una especie más bien de camisa de fuerza. Y creo que más bien ese 1.300.000 electores y un poquito más que votaron por él, lo obnubilaron a él, a su equipo de colaboradores, a su partido político. Y bueno, muchos de estos desaciertos en parte creo que también tienen que ver justamente con esa equivocada presunción de que ese 1.300.000 y algo de electores le estaban dando un cheque en blanco para hacer cambios que iban más allá de lo que la misma ciudadanía esperaría, y que, como en este caso este proyecto, que lo verán ya mañana con más detalle,
pues intenta solapadamente ir más allá de lo que la misma legalidad costarricense permite. Entonces, no se vale suponer que porque uno tiene ese apoyo inicial, uno tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Sí, Sergio, vamos a ver, ¿a vos qué te parece desde el punto de vista de manejo político? Sí. Es que esta explicación que da la ministra, que insisto, yo respeto mucho a Gisela Cooper, que es una persona muy capaz y muy preparada, pero esta explicación que da cae como en chota después, porque entonces decimos, y las chotas han salido, estas de, ok, bueno, entonces discutamos el tema de los choferes ebrios, pongamos el linchamiento y la pena de muerte en el proyecto de ley para ver. Álvaro Murillo, y lo he citado varias veces, nuestro colega de La Nación ayer decía, bueno, presentemos un proyecto para anular el derecho a voto de las mujeres. No es que lo queramos anular, es que queremos que se discuta la importancia. Digamos, esta explicación, que te voy a decir, a mí me parece un poco cantinflesca, digamos, más acomodada a salir rápido a explicar. ¿Qué te pareció a vos desde el punto de vista político? No, en general todo el tema, repito, este es uno más, pero centrándonos en todo ese tema ha estado lamentablemente siendo manejado de una forma bastante desastrosa, bastante infeliz, si lo queremos ver así. Primero, vamos a ver, es cierto que existe un imperativo, entiendo yo, de la Contraloría General de la República, que había que regular algunos asuntos relacionados con el espectro radioeléctrico, pero me parece que hubo entonces, con base a ello, o utilizando más bien como justificación ese planteamiento de la Contraloría, hubo gente, y aquí hay que decirlo con un signo de interrogante, porque todo el mundo se pasa la pelota y no sabemos a ciencia cierta entonces a quién atribuírselo, pero hubo gente dentro del Poder Ejecutivo que consideró que al amparo de esa resolución o de ese llamado que hace la Contraloría, se justificaba presentar una propuesta que prácticamente busca redefinir todo el modelo de radiodifusión que ha imperado en Costa Rica por casi un siglo. Y eso no hubiera estado mal si por lo menos el contenido fuera acorde con los principios fundamentales de la idiosincrasia y de la nacionalidad costarricense. Igual me hubiera parecido exagerado que al amparo de un asunto que era más circunscrito a un aspecto técnico, inclusive administrativo, se tratara entonces de capitalizar para introducir una reforma de esta magnitud. En una coyuntura además, y aquí comenzamos entonces con el tema, particularmente complicada para el gobierno de la República. Para nadie es un secreto que este gobierno inició, el presidente específicamente, inició con un nivel de apoyo social muy alto, pero además con un nivel de aceptación, si se quiere, de muchos medios de comunicación bastante alto. Es decir, don Luis Guillermo Solís Rivera, por la forma en que llegó al poder, se convirtió en un elemento mediáticamente potable, un elemento mediáticamente atractivo. Y por eso fue que al principio, inclusive, como lo hablamos en un programa aquí hace ya algunos meses, abusó mucho de esta simbología que él utilizaba en materia comunicacional. Pues bien, a lo largo de estos últimos meses, con el ejercicio ya de sus funciones, con las contradicciones que le hemos ido observando, y en el ejercicio, claro, de una prensa que no se casa entonces con él, sino que en el momento en que tiene que hacerle críticas a él y a su gobierno, las hace, comienzan a surgir una serie de sinsabores, de tiranteses en lo que a la relación con el presidente y los medios se refiere, a tal extremo, como bien lo señalaste, que en algún momento, inclusive en cadena nacional de radio y televisión, el señor presidente dijo que se sentía acosado mediáticamente. La palabra acoso es una palabra muy seria y quiere decir que hay sistemáticamente una intencionalidad de alguien de perjudicarlo a uno, de atormentarlo, de afectarlo en diferente forma. En este caso, a través, decía él, imagino yo, que de prensa que él consideraba no era equilibrada, no era objetiva y que estaba prácticamente maximizando sus errores, magnificándolos y minimizando sus aciertos. Entonces, en un contexto de esta naturaleza, donde la relación con los medios más bien se ha ido enfriando, se ha ido enrareciendo, introducir una propuesta de esta naturaleza ya de por sí era complicada, porque está tocando intereses sensibles de los medios como empresa, pero aspectos sensibles del ordenamiento jurídico costarricense y de los derechos a los que las y los costarricenses podemos accesar. Entonces sí me parece que el solo hecho de la magnitud de lo que estaba entre manos
obligaba a un manejo diferente. Es más, de entrada yo lo hubiera dejado pospuesto el tema, o sea, yo como presidente de la República hubiera planteado que había que atender específicamente lo que la Contraloría estaba pidiendo y no hacer olas, no abrir otros frentes de lucha cuando tiene otros temas inclusive más relevantes que este en la agenda y que son sumamente apremiantes. Recordemos que estamos en un año que se tendrá necesariamente que discutir lo fiscal, que lo fiscal es de por sí siempre algo políticamente incorrecto, porque siempre genera animadversión a quien lo está proponiendo. Y hay otros temas de esa magnitud, reitero, que deberían de ocupar la agenda del señor presidente y de su gobierno. Entonces, el introducir este tema ya de por sí, con las implicaciones que tiene, era complicado hacerlo en este momento. Un momento, reitero, en el que está más bien su relación con la prensa bastante fría, bastante tensa. ¿Por qué? Porque entonces el camino al infierno dicen que está lleno de buenas intenciones. Es decir, pudiera ser que la intención del proyecto no sea la que se está presumiendo, pudiera ser que efectivamente sea lo que en algunos de sus artículos señala, que es la búsqueda de que haya una total democratización en el acceso a los medios, de que la libertad de información se respete sin más ni más. Pero ya el contexto no favorece el que haya una presunción de que eso es cierto, sino todo lo contrario. Prevalece entonces la sensación de que este proyecto de ley lo que busca es, de alguna forma, enfrentar ese acoso mediático que el señor presidente exteriorizó públicamente. Entonces, en otras palabras, ante el acoso al que yo estoy siendo sujeto día y noche a través de los distintos medios, yo les respondo con esta propuesta que evidentemente los va a acosar a ustedes y de una forma mucho más fuerte y aprovechándome yo, ahí sí, de que yo soy el que tengo el control del Estado y que tengo la posibilidad entonces de ejercer todo el poder que irradia de mi posición en contra de ustedes. Eso puede que no sea así, puede que en la práctica realmente esa no haya sido la intención con la que se fraguó esto, pero lamentablemente el contexto, la coyuntura, prohija creer que puede ser esa la verdadera razón de fondo. Pero adicionalmente, ya una vez que el texto ha sido puesto en discusión, cuando uno ve el contenido y observa además las reacciones, por ejemplo, del señor presidente, de la misma señora ministra, que dicen que ellos prácticamente desconocían, por ejemplo, en el capítulo que ayer un medio escrito reveló como muy importante, que era el régimen sancionatorio que este proyecto incluye, ellos dijeron no conocerlo, y el presidente dijo no conocerlo, como usted acaba de mencionarlo muy bien. Bueno, esto implica dos cosas, que en cualquiera de las dos, a mi gusto, el presidente queda mal. Si genuinamente no lo conoce, yo digo, bueno, entonces, ¿cómo está ejerciendo su liderazgo político? Porque este es un tema muy sensible, o sea, este no es un tema de menor importancia por lo que acabo de señalar y por otros aspectos. Además, hablar siempre de relación Estado, medios, libertades, es un tema particularmente sensible que no imaginaría uno que pueda salir un texto, por muy preliminar que sea, a la luz pública, sin que de previo haya sido conocido por la autoridad máxima del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, nos guste o no nos guste, sigue siendo muy personalista. Esto no es culpa de don Luis Guillermo, es de la característica del sistema nuestro político. Así como el 1.300.000 que dije hace un rato votó por Luis Guillermo Solís, no votó por doña Gisela, no votó por Alan Ruiz, que ni siquiera la gente los identificaba en ese momento. Así todo lo que de este gobierno emane, sobre todo en temas tan sustantivos como este, van a llevar la marca de Luis Guillermo Solís implícita. Es decir, es el gobierno de Luis Guillermo Solís el que promueve esto, es el gobierno de Luis Guillermo Solís el que promueve lo otro. Entonces, en semejante proyecto de esta naturaleza, el presidente tendría que haber tenido el cuidado, y aquí voy a partir del supuesto, no tengo por qué dudarlo, de que él sigue siendo un firme defensor de las libertades y de todo el ordenamiento que él además juró respetar cuando tomó posesión del cargo. Entonces, un tema de esta magnitud, él mínimo debió haber leído el contenido, debió haber sido discutido con él, con la ministra, antes de ni siquiera sacar el borrador, porque aunque fuera un borrador, era la posición oficial del gobierno. Ok, sujeta a los cambios, sujeta a que los otros actores interesados o involucrados o que se quisieran involucrar le aportaran planteamientos distintos, de acuerdo.
pero esta es de entrada la posición oficial ¿de quién? Del gobierno de Luis Guillermo Solís. Claro. No importa quién lo haya redactado, no importa si fueron 23 abogados o un fantasma o quien haya sido en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, es un producto del gobierno de Luis Guillermo Solís. Por tanto, es a Luis Guillermo Solís al que, como decimos en buen tico, se le van a pegar las pulgas si esto está malo, o al que van a elevarle loas si esto hubiera sido la octava maravilla en términos de legislación. Entonces, no es de recibo que diga que no lo conocía, porque eso lo que reflejaría, en el caso de que eso fuera cierto, y también no tengo por qué dudar de su palabra, es que está ejerciendo un liderazgo bastante cuestionable. O sea, pareciera que en los temas de fondo el presidente no existe, y no puede ser. Es hasta irresponsable. Finalmente, el ejercicio del gobierno, lo dice la Ley General de Administración Pública, lo desarrollan el presidente y el ministro del ramo en conjunto. El ministro es un colaborador del presidente, no es su sustituto. Por tanto, el presidente tiene siempre que estar detrás, repito, de lo importante, y esto es muy importante. Ahora, el otro tema es que evidentemente, si tan fácilmente dicen ellos que están dispuestos entonces a quitar esa parte que pusieron única y exclusivamente para como decías con el cuento este de los memes, para medir y para tantear, pues también eso me parece un ejercicio irresponsable de la función pública, y ya aquí hablo inclusive de lo que significa toda la operativización de hacer este borrador, porque eso implica horas profesionales, implica recursos, implica una serie de cosas que finalmente las pagamos todas y todos los costarricenses. Así que esto no es, y perdónenme, ¿verdad? Y no quiero caricaturizar, pero esto no es un anteproyecto de un trabajo de primer año de la universidad donde yo me la puedo jugar y presento una primera propuesta a ver qué dice el profesor, si le parece que está bien o está mal, o cómo debería redireccionar el trabajo. Es decir, esto es un documento público, es un documento que emana de un gobierno y que por tanto no puede simplemente decirse alegremente, bueno, voy a poner ahí un par de cositas a ver qué pasa, como para medir, como para tantear. En vez de pagar una encuesta, a ver qué podría pasar. Si yo escribo eso, mejor de una vez lo escribo, a ver de una vez qué reacciones voy a generar entre los distintos sectores. Eso me parece, además de irresponsable, además de arbitrario, me parece poco serio. Entonces, ya solamente esa parte lo hace a él quedar mal. Ahora, si finalmente, y no, espero que no sea así, el presidente sí conocía, pero como decimos también en buen tico, se quiere quitar el tiro ahora, pues también habla muy mal de él, porque significa que no hay una claridad de él de hacia dónde quiere que un tema como este se conduzca, y entonces también está a punta de tanteo y error, hoy sí y mañana no, cambiando de criterio, cambiando de posición, simplemente siguiendo las voces que hoy le dicen hagamos esto y que mañana le dicen mejor no hagamos aquello. Todo eso finalmente entonces pone en cuestionamiento el liderazgo y la conducción que como presidente, como jefe de Estado y de gobierno hace el señor presidente, al menos en este caso específico. Y ni qué hablar de la señora ministra, porque es un proyecto que surge nada menos que de la entidad de la cual es ella su directa responsable, es la rectora. Por más que se diga que el viceministro es al que le encomendaron la tarea técnica de coordinar la redacción de esto, finalmente, repito, siempre va a tener una carga política en el tanto representa una posición oficial de gobierno y por tanto no es de recibo. Ahí sí que definitivamente no hay justificación alguna para que la señora ministra diga que ella esa parte del capítulo sobre sanciones prácticamente no lo conocía y le metieron, como dicen popularmente, un gol. Eso no puede ser. No es de recibo en lo absoluto. En lo absoluto. En este caso, bueno, tiene una gran carga política toda esta situación, pero que hubiese sido mejor que hubiese salido la ministra o el presidente a decir sí, nosotros somos responsables de esto, que hubieran aceptado la culpa o la actitud que tomaron. No, yo pienso que justamente en un caso de estos es preferible, digamos, asumir las culpas, o bueno, no asumir las culpas, asumir la autoría y la responsabilidad política, porque podría ser que si esta línea que este proyecto tiene es la que el gobierno comparte, bueno, y es respetable, es decir, puede uno discrepar, puede uno tener argumentos jurídicos, políticos, técnicos para contrarrestarlo, pero ya uno sabe
que tiene al frente a un interlocutor que tiene una determinada posición, que además es una posición, como decíamos hoy o como se decía hoy en este foro que organizaron ustedes, que ha ido ganando terreno en diferentes partes de la región, y que el índice, dicho sea de paso, de desarrollo democrático lo planteaba, y por eso a ciertos países los tiene ubicados en posiciones inferiores en el ranking, porque justamente afectan libertades sensibles como es la de expresión y de prensa y demás. Pero bueno, independientemente de eso, es una tendencia que se ha ido, digamos, posicionando en algunos países, y si el señor presidente tiene esa posición, insisto, uno puede discrepar de él, pero es respetable. Y entonces se entra ahí sí en un diálogo, en una discusión política de altura, y se le dice, señor presidente, no estamos de acuerdo con eso, para eso existe la Asamblea Legislativa, que puede ejercer ahí la función constitucional del contrapeso, y decir, no, esta posición del Poder Ejecutivo nosotros no la avalamos, y simplemente se inicia una negociación política como correspondería en este y en cualquier otro proyecto de ley, como se va a dar muy posiblemente en el tema fiscal. Entonces sí me parece que más bien asumir esta actitud de que yo no supe, que son cosas que para mí son nuevas, que además tampoco es completamente inusual en el estilo del señor presidente. Igual pasó con el tema de la propuesta de quitarle exoneraciones al régimen cooperativo, que él dijo que eso otra vez, otro borrador lo habían tirado ahí a discusión sin que él conociera esos alcances. Esas cosas no son de recibo, porque crean además, y ese es un tema muy importante, es el presidente el que lo está diciendo, o sea, no es Sergio Araya que lo está diciendo desde una posición confortable de simplemente ser un analista, no, es el presidente de la República, del cual dependemos las y los que vivimos en este territorio. Sus decisiones nos afectan a todos, las buenas y las malas, y por tanto lo que haga o deje de hacer va a tener siempre repercusión. Entonces, si un presidente da esas señales, tal vez tratando de mostrar una apertura democrática, tratando de mostrar un liderazgo muy horizontal, muy participativo, en la práctica lo que genera más bien es inseguridad, es incerteza, es esa sensación de que hay un vacío de poder, de que si el presidente no es el que realmente está gobernando, es quien está realmente tomando los hilos del poder en esta administración, y eso a él en lo personal le da una imagen de un liderazgo frágil, de un liderazgo débil. Y recordemos que una de las cosas que se decía en la campaña electoral era que la gente andaba buscando, que la gente le cuestionaba a la anterior jefa de Estado justamente eso, que tenía un liderazgo que aparentaba ser muy frágil, muy contradictorio y muy débil. Entonces, el presidente Solís, si interpreta bien el sentir de la gente, pues debería demostrar un liderazgo distinto. No es un liderazgo autoritario, no es un liderazgo al estilo de ciertos regímenes donde el jefe de Estado dice aquí se hace lo que yo digo y punto, no. Pero sí un liderazgo que demuestre que es la persona que tiene las riendas de su gobierno, que está claro en qué es lo que quiere. Insisto, uno puede discrepar de lo que él quiere, y eso es válido, pero que por lo menos se tenga la claridad de que lo que se está planteando a nombre suyo, a nombre de su gobierno, es lo que él está acuerpando. En este caso, entonces, políticamente también es correcto no solo lo que se dice, sino cómo se defiende. Por supuesto. Claro, en la política la forma a veces tiene más importancia que el fondo, lamentablemente. Sobre todo porque ahora que decís esta frase, Isel, yo no... la posición del gobierno va cambiando conforme pasan las horas. ¿Vos no tenés esa impresión? Sí. Digamos, yo vi la entrevista que le hizo La Nación a Alan Ruiz ayer, y era una cosa. Después sale doña Gisela con Nuestra Voz, Nuestra Voz con doña Amelia Rueda, era otra cosa diferente. Después sale en conferencia de Consejo de Gobierno, era otra cosa diferente. Y no es la primera vez que pasa. Claro, de hecho, fíjate que yo ayer estaba redactando un resumen de este tema, y cuando llegas al momento donde vas a exponer la posición del gobierno, decís, bueno, y el gobierno de la República, y vos mismo te preguntas, ¿qué pongo? Lo que dijo don Alan en la mañana en La Nación, lo que dijo doña Gisela en Nuestra Voz, o lo que dijo doña Gisela en Consejo de Gobierno. Porque si uno lee la entrevista a La Nación de ayer, bueno, la que está publicada ayer en la mañana, don Alan dice, sí, queremos discutir libertad de expresión. Así lo afirma. Para mí es la manifestación más grave de esa entrevista. Ya a las 8 de la mañana era, no, nosotros no queríamos discutir eso, más bien lo pusimos para no discutir. Sí, que es una explicación absolutamente irracional. Y en la tarde
ya era, no, vamos a quitar las sanciones porque nosotros no queríamos discutir la libertad de, y no sabemos quién la puso ahí. Expresión. No, exactamente, entonces uno lo que nota es como un acomodo. Vamos a ver cómo responde la prensa. Respondió mal, le respondemos así. No nos sirvió, cambiamos la respuesta. No nos sirvió, cambiamos la respuesta. No hay argumentos. Claro, pero al final todo eso se sintetiza en una frase: inseguridad. Sí. Porque entonces usted, como bien decías cuando estabas haciendo tu resumen, no sabes qué poner. El empresariado no sabe entonces a qué atenerse. Los actores sociales no saben cuál es la verdadera posición del gobierno. Y pasa también, por ejemplo, en temas distintos. La fecundación in vitro, para citar un ejemplo. Hoy la ponen, mañana la sacan. Hoy dicen que sí puede ser prioritario, mañana que no. El tema, al final, independientemente, porque reitero, eso ustedes lo van a ver mañana, de si uno, digamos, del contenido de esta propuesta. El problema es que no hay un hilo claro, es decir, no hay, para mi gusto, y yo iba a decir esto cuando lo planteaste, la más válida de las tres, desde el punto de vista de manejo, hubiera sido la del viceministro Ruiz. Él lo dice con toda claridad. La posición del gobierno es que queremos discutir el tema. Nos parece que aquí hay un exceso, no sé, en el uso, no hay una libertad de expresión bien entendida. Eso da para cualquier discusión. Eso es totalmente válido y en un régimen democrático eso es totalmente permitido y necesario. El problema es, pero por lo menos ya ahí usted sabe que esa es la posición del gobierno. Ya uno a la hora de hacer ese mapeo dice, bueno, el actor gobierno, esta es su posición. Ya sabemos que o la vamos a defender, o la vamos a criticar, o la vamos a confrontar, o la vamos a tratar de rectificar parcialmente, pero sabemos que esa es la posición a partir de la cual se inicia un proceso. Pero en este caso, y este es el otro tema de fondo, y por eso también no fue deliberado, accidental, fue deliberado más bien que hiciera la mención de cómo integró el gabinete. A mí me parece que este gobierno también lo que demuestra es que es un gobierno totalmente fracturado, es un gobierno muy heterogéneo, que si se le suma entonces ese liderazgo, que es bastante, desde mi perspectiva, débil, lo que está creando aquí es una especie de torre de Babel. Es decir, en este gobierno hay diferentes subgrupos, cada uno con una visión de mundo, con una ideología, con unas prioridades, cada uno, como se dice también en buen tico, jalando para su saco. Y hay, me imagino yo, en el espectro de toda la jerarquía de este gobierno, gente desde un nivel más conservador, ideológicamente hablando, hasta un plano más de izquierda, y más de izquierda pues proclive, digamos, a los regímenes que hay en América del Sur, como el de Correa, como el de Morales, que inclusive son mencionados indirectamente en este proyecto de ley, o del mismo Maduro. Entonces, y vamos a ver, eso no es tan grave, es decir, porque finalmente uno no pretende que un gobierno sea totalmente monolítico, pero aquí eso se agudiza o se convierte en un problema cuando no hay un hilo conductor que de alguna forma lo esté construyendo su líder principal, que es el jefe de Estado. O sea, el presidente es el que tiene que llegar, y en ese mare magnum de intereses, en esa visión heterogénea que pueden tener muchos de sus ministros, que repito, además es muy obvio por la forma en que fue integrado este gobierno, él es el que tiene entonces que decir, dado que es a él a quien se le va a terminar endilgando lo bueno y lo malo que esta administración genere, el que tiene que dar el norte y decir, no señores, esto sí va, esto no va, esto queda en el 10º lugar. Al que lo está proponiendo seguramente le parecerá que es lo más importante y que todo el gobierno tiene que girar en torno a eso, pero entonces ahí donde el jefe de Estado, que tiene la visión del bosque y no del árbol, tiene que sopesar y con su liderazgo decir, no señores, esto no, este no es el momento, el timing no es el momento, porque por ejemplo este es un tema que más bien me puede enrarecer aún más la relación con los medios de comunicación, que le da por ejemplo armas a los opositores en el Parlamento para ponerme la vida más cuesta para arriba. A 2 semanas del 1 de mayo. A 2 semanas del 1 de mayo, es decir, pero es el presidente. ¿Por qué? Porque para eso él es la cabeza y él es el que entonces tiene que imponer su autoridad y decir, no señores, y si alguno se me sale del canasto, ahí sí tiene derecho entonces a ejercer su don de mando y entonces a llamar y sentar las responsabilidades del caso y decir, no, ustedes no van a filtrar esto, nadie va a decir esto, este documento por ejemplo ni siquiera lo vamos todavía a sacar, vamos a esperar inclusive a que pase lo del 1 de mayo, a ver cómo queda la correlación de fuerzas, a ver en las negociaciones que se están en este momento haciendo y que obviamente cuentan con la venia de Zapote y con el monitoreo de Zapote y probablemente con la recomendación de Zapote.
igual que uno cree de los borradores. Sí, bueno, no, uno esperaría que por lo menos una parte de Zapote esté detrás de esas negociaciones, y es lo usual, es decir, yo sé que formalmente se habla de que eso es una interferencia de poderes, pero en la práctica cada presidente va a buscar siempre que en el directorio legislativo esté la gente que le permita hacer más potable el ejercicio de su función en el Poder Ejecutivo. El tema no es ese, el tema es que justamente hasta que pasara la correlación, hasta que pasara el 1 de mayo y se definiera bien cómo era la correlación de fuerzas, qué se había tenido que negociar, qué se había tenido que aceptar de los otros con los que se negoció, ahora sí, ya el suelo parejo, vamos a ver cómo está el asunto, el ambiente, para ver si es propicio introducir esta iniciativa, partiendo además de que fuera una iniciativa que al presidente le interese, porque ese es el otro punto. Pero en este contexto lo que se nota es que es un gobierno fragmentado, repito, integrado además por gente de diferentes orígenes, de diferentes visiones, de diferentes enfoques, en donde cada uno pues lógicamente está tratando de que su tema sea el tema, y no hay esa cabeza que ordene, que controle. Normalmente eso lo hace de la mano de un ministro de la presidencia, pero bueno, ya aquí hemos hablado que en este caso el ministro de la presidencia tiene, o creo yo, ejerce otro tipo de función, pero y no la que usualmente se le ha atribuido a un ministro de la presidencia, que es justamente esa también, de colaborarle al presidente en ese esfuerzo articulador. Cuando uno habla de articular es a eso a lo que me estoy refiriendo, es que una sesión, por ejemplo, de Consejo de Gobierno no es solo para verse las caras, ni para contarse cómo le fue a cada uno en una tarea encomendada o en un viaje que hizo, es para definir la estrategia política, la estrategia del momento. A veces uno tiene una estrategia para 4 años, pero circunstancias van obligándolo a variarla. Entonces, de eso se trata una sesión de esa. Se trata de poner todo en la mesa, o las encerronas que tuvo recientemente el señor presidente, donde dijo que lo que quería era armonizar justamente la visión de conjunto. Bueno, es ahí donde tendrían que haber definido, bueno, de cara al próximo año, cuáles son nuestras prioridades. Y cuando decimos prioridades, es eso, prioridades. Es en donde yo voy a invertir la mayor parte de mi tiempo, de lo que llamaríamos mi capital político. ¿Por qué? Porque, bueno, por las razones que sean, porque creo que es lo más urgente, que es lo más necesario, porque es lo más apremiante, pero es a lo que le vamos a apostar. No vamos a abrir frentes de lucha que no sean necesarios abrir. No nos vamos a comprar pleitos, dirían en nuestro pueblo, que no son necesarios comprarnos cuando el momento no lo es todavía. Es más, si a menos, y es ahí entonces donde comienza la especulación, ¿verdad? A menos que esto sí sea una prioridad del señor presidente, y entonces ya ahí sí entraríamos un poco, sin que sea este el propósito de este programa, a ver el fondo del proyecto. Bueno, ¿qué será? ¿Qué hay detrás de esta iniciativa? Alguna especie como de prospección de qué se quiere o cómo se vislumbra la relación Estado-medios de comunicación en el mediano plazo. Digo, porque si eso es el tema, evidentemente, pues ya estaríamos en otro contexto. Pero en este instante, lo que sí demuestra este manejo político es desacierto, es un gobierno fragmentado, es un liderazgo del presidente débil, y además un manejo irresponsable de temas que son muy sensibles, y que lejos de servir para eso, de tantear únicamente a ver si se enojan o no, no se valora el grado de afectación que tiene en la imagen, el desgaste que esto lleva, y además la apertura de nuevos frentes de lucha en momentos en los que tal vez lo más apropiado es cerrar filas y enfocarse en 1 o 2 temas que ya de por sí son sumamente polémicos. Sergio, cuando uno ve las actitudes, digamos, del Estado, del Poder Legislativo y del Ejecutivo en los últimos 3 meses, detecta que como que esto no es un hecho aislado, porque el 28 de enero la Sala Cuarta condenó al presidente de la Asamblea Legislativa, que es don Henry Mora del PAC, por violar el principio democrático. El 10 de febrero, Jorge Rodríguez recomienda al Poder Ejecutivo ser accionista de todos los medios de comunicación. El 1 de marzo, el presidente sale en la cadena y dice: sufro acoso mediático. 2 días después, en Consejo de Gobierno, el presidente acepta que conoce esta iniciativa y dice: porque estoy buscando una discusión sobre la ética de los periodistas.
El 9 de marzo, la Sala Cuarta condena a la ministra de Justicia por ocultar información o guardarse información sobre hacinamiento en cárceles. El 13 de marzo, la Sala Cuarta condena a Casa Presidencial por violar el acceso a información pública por el ingreso de personas a Casa Presidencial. Ese mismo día, la Sala Cuarta condena al directorio legislativo por violar la libertad de prensa. Son un montón, y no lo dice Randall Rivera, lo está diciendo la Sala Cuarta. Esta relación de hechos denota de alguna forma una intención de cerrar el acceso de la prensa a algunas decisiones. Bueno, vamos a ver, es un tema muy delicado, ¿verdad? Obviamente, porque visto así, sí, se ve una concatenación de hechos que pareciera que responden a una estrategia. Yo lo plantearía en estos términos. Académicamente siempre ha habido una discusión entre los límites de lo que es el ejercicio correcto de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el rol de los medios en su relacionamiento con la cosa política y con la cosa pública. Y recuerdo muchos seminarios, talleres en donde se ha discutido, donde la clase política, por ejemplo, dice sentirse, ahí sí utilizando las palabras del señor presidente, acosada mediáticamente, y los medios dicen sentirse más bien acosados políticamente por la clase política. El tema es que mientras esa discusión se dé en la esfera de lo académico, pues siempre es muy útil porque nos ayuda a establecer cuál es la realidad de la relación y a buscar, derivado de esa discusión, propuestas de solución para fortalecer, para mejorarla, siempre al amparo de ciertos principios que no están en discusión, como el respeto a la libertad de expresión, de información y demás, todos los derechos fundamentales contenidos en la Carta de Derechos Humanos. El problema es cuando ya uno deja de estar en el mundo de la academia y se involucra en la actividad política y, repito, en una función en la que lo que uno decide sí afecta no a un entorno muy pequeño, sino a la totalidad de un país. Entonces, me parece, y porque hice este preámbulo, me parece que ya desde el rol de jefe de Estado, ya de por sí era inconveniente que el señor presidente dijera que él quería valorar la ética de los periodistas, porque ya no es el académico don Luis Guillermo Solís que lo está planteando, no es el estudioso en un seminario, en un foro internacional, no, es el señor presidente de la República legítimamente electo, el que tiene la capacidad de controlar el aparato del Estado, el que está diciendo que a él interesa que se discuta la ética de los periodistas. Y ahí sí me parece una intromisión totalmente indeseable. Es decir, los periodistas, ustedes, los comunicadores, tienen que discutir eso y tendrán que definirlo, y probablemente al interior de sus órganos, de los que ustedes tienen en el colegio de profesionales, tendrán el espacio idóneo para hacer ese tipo de discusión, o en la academia misma, o en las diferentes escuelas donde se brindan la carrera de periodismo, se podrá abordar eso de una manera muy amplia. O inclusive puede involucrarse el parecer del gobierno, pero como un actor al que se le consulta. Bueno, de parte nuestra que estamos generando esta discusión, nos interesa que ustedes nos den su percepción de cómo nos ven a nosotros, pero no al revés, no que sea el jefe de Estado, el presidente de la República, el que controla el poder político público del país, el que quiera poner el tema sobre el tapete, porque esto, es decir, no dudo una vez más de sus buenas intenciones, pero ya lo dije, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. En un contexto como el latinoamericano, en el que hemos estado observando, porque esto tampoco es teoría, son hechos concretos, intromisiones abiertas, descaradas, groseras de poderes ejecutivos en los ámbitos de acción de actores como serían los medios de comunicación, plantear este tema no solamente es preocupante, sino que también induce a la sospecha. Bueno, ¿por qué lo está haciendo? ¿Será que le gusta ese estilo de ejercicio de gobierno que están haciendo estos presidentes, donde abiertamente ellos dicen estamos haciendo esto porque los medios de comunicación persiguen intereses X o hacen cercos mediáticos en contra nuestra? Entonces sí me parece que ya solamente ese detalle fue un tema que en algún momento, el presidente sí efectivamente lo dijo, que tal vez pasó un poquito inadvertido, pero que ya era como para que se encendieran las luces de alarma. Y que hace ver, lamentablemente, entonces ahí sí, que aquella aseveración de que no conocía el documento, pues pareciera una salida de último momento para tratar de encarar este vendaval de críticas que le cayeron.
Y vuelvo al tema, sería más sano entonces que dijera abiertamente, sí, yo quiero esto y me interesa y por eso está esto aquí, deliberadamente lo puse porque yo quería, o le di al viceministro o a los que lo redactaron la directriz de que lo incluyeran, porque me interesa crear esa discusión, que repito, es completamente desafortunada en un régimen democrático como el nuestro, porque el jefe de Estado del país no debería de ser el que promueva esas discusiones. El jefe de Estado debe de promover otras discusiones. El jefe de Estado debe promover las discusiones en materia fiscal, en materia de cómo minimizar la inseguridad ciudadana. Inclusive, y eso se hace y es normal, puede citar a los directores de medios, no para decirles cómo desarrollen su trabajo, pero sí decirles, mire, se nos avecina, no sé, una situación X, por decir algo, una invención mía, pero tenemos informes de que en este momento se aproxima, no sé, un virus que puede ser muy lesivo, entonces les ruego que manejemos esto de una forma tal que no creamos, que no generemos más bien un pánico que nos termine por poner peor el asunto. Todavía eso es, digamos, aceptable en un marco de respeto y de que si finalmente los medios no le hacen caso, pues ni modo, ¿verdad? No se puede hacer nada al respecto, pero introducir el jefe de Estado de ese tema me parece sí es muy desafortunado. Ahora, don Henry Mora, bueno, sí, es el presidente oficialista y además del ala de la bancada que es cercana a él. Y también ha quedado más que claro que en la fracción parlamentaria de gobierno hay una parte que es más afín al presidente que otra. Y es uno de sus principales y más cercanos colaboradores. Y ojo, qué interesante. La Sala Constitucional eso lo emitió en marzo, cuando dijo que él había violado el principio de la mayoría democrática. Y hace escasos, si mal no recuerdo, 10 días, dijo el presidente que a él le parecería muy bien que don Henry continuara al frente de la Asamblea Legislativa. Entonces uno podría suponer que a la hora de sopesar para el señor presidente de la República el que el titular de la Asamblea Legislativa violentara el principio de la mayoría democrática es un mal menor con respecto a lo que él considera es mejor o son sus ventajas y sus fortalezas y por ende él quisiera que continuara al frente. Entonces también, digamos, hilando muy delgado y siendo un poco maquiavélico, uno podría decir, bueno, de aquí también lo traiciona un poco el subconsciente, ¿verdad? Como que esos aspectos de irrespetar ese tipo de elementos vitales de la legalidad, del ordenamiento jurídico, no parecieran ser tan relevantes ni tan determinantes como para que el presidente dijera, no, mira, aunque ha sido una extraordinaria conducción la que ha tenido Henry de la Asamblea Legislativa, el solo hecho de que eso ocurriera ya para mi gusto lo descalifica para que repita un año más. Pero bueno, son temas, digamos, que efectivamente ponen en el tapete, bueno, si esta es la verdadera intencionalidad del gobierno de querer modificar la relación Estado-medios, y repito, si eso fuera así, bueno, eso es tema ya para otra discusión, lo correcto sería transparentarlo, lo correcto sería decir, sí, nosotros tenemos nuestras líneas argumentativas del por qué creemos que el modelo como está no debe de seguir. Tenemos estas y estas razones, algunas ya contempladas en el proyecto, otras que no están contempladas, y abramos un debate abierto. Eso le permitiría, repito, a los medios de comunicación, pero sobre todo a la sociedad y a los otros partidos políticos, especialmente a los que tienen presencia en el Parlamento, a definir, bueno, cuál va a ser su postura y a partir de ahí iniciar una verdadera discusión. Un poco lo que ocurrió con el referéndum de 2007, donde todas las partes estábamos muy claras cuáles eran sus criterios. Se sabía, por ejemplo, que el presidente Arias estaba totalmente a favor del CAFTA, inclusive hablaba a favor de él, sí. Y está bien, es decir, en última instancia se sabía que Otón Solís no, para poner un ejemplo. Entonces, daba pie para que se pudiera discutir, pero de una manera totalmente enarbolando el principio de ser presidente del 8 de mayo pasado, transparente. Ahí sí, diáfanamente. Y me parece que entonces este manejo político, además de lo que mencioné, podría estar reflejando también esas contradicciones de fondo, porque no, vamos a ver, cuando usted quiere hacer algo pero no se atreve a decirlo abiertamente porque siente que puede caerse el mundo encima o venirse el mundo encima, entonces comienza a tener actitudes cantinflescas, como dijo usted, zigzagueantes, porque no se atreve a dar el paso y porque sabe lo que le puede sobrevenir, y entonces prefiere como quedarse en aguas tintas. Y no, es decir,
lejos de ayudarle en esta situación, esa actitud más bien lo pone en una situación de peor predicamento. Porque entonces, repito, además de no esclarecer con total realidad qué es lo que está buscando, qué es lo que persigue, deja entrever eso, ese liderazgo débil que mencioné, contradictorio, ese liderazgo sin visión y ese dejar hacer, dejar pasar de los diferentes subalternos que tiene. Sergio, regálame unos minutos para ir a una pausa comercial. Vamos a regresar para conocer las opiniones de ustedes sobre cómo ha manejado el gobierno este tema de la ley de radio y televisión. Vamos a habilitar nuestra línea telefónica 905-222-0000 cuando volvamos de la pausa comercial. Son las 2:26, estamos en Matices, hoy en horario especial. Vamos hasta las 3 de la tarde, de 3 a 4 Hora y Grana, de 4 a 6 Pelando el Ojo, de 6 a 6:30 Noticia Monumental y a las 6:30 120 minutos edición especial con el previo del partido entre el América de México y el Club Sport Herediano. Son las 2:26. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos 46 minutos de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Hoy les recordamos que estamos hasta las 3 de la tarde. Hay horario especial por transmisión deportiva. Con don Sergio Araya estamos hoy analizando el manejo político, más que todo, de la ley de radio y televisión, don Sergio. Sí, bueno, es muy interesante, decimos aquí extra micrófonos, que la mayoría de la gente que intervino por el fondo, o sea, dando sus criterios sobre lo que consideraban era la libertad de expresión. Todos, prácticamente sin excepción, dijeron, como buenos costarricenses, ser defensores a ultranza de este derecho. Hay aceptación de que sí tendría que establecerse algún tipo de regulación en lo que es el manejo propiamente que hacen los medios de comunicación de su derecho a la información y al uso y a la libertad de prensa, pero es interesante porque demuestra que el tema interesa a la ciudadanía, le preocupa y ocupa a la ciudadanía, y entonces justificaría eventualmente abrir un espacio de esta discusión o donde se discuta esto, pero repito, un espacio totalmente diáfano, transparente, donde el gobierno de la República como un todo plantee cuál es su posición al respecto. Y aquí entonces volvemos al tema de que esta actitud de primero lanzar un borrador, después de desirse de él, o decir que yo no fui quien lo redactó, o que finalmente de lo que yo había observado alguien le metió un par de folios adicionales de los que yo no tuve conocimiento, no le ayuda al gobierno, más bien lo debilita, genera esa sensación, como dijo uno de los oyentes, que no sabía si mejor reír o llorar, genera la sensación de que hay una ausencia de conducción, y ese es el tema, digamos, delicado. Uno, cuando tiene una posición, va a tener adeptos y va a tener opositores, eso es inevitable, porque obviamente no va a llover parejo para todos, y habrá intereses contrapuestos, y de eso se trata el arte de gobernar, de ver cómo se articulan esfuerzos y cómo inevitablemente los sacrificios son los menores en aras de un bien común. Pero siempre va a haber gente, sectores, actores que van a estar en contra de las decisiones. Habrá otros que los van a respaldar. El problema es cuando usted no tiene una posición, o su posición es tan poco clara, tan poco coherente, tan fácilmente cambiable, porque entonces en ese escenario usted no tiene adeptos de ninguna parte, o sea, queda mal con todos. Por querer quedar bien con todos, tratando de no comprometerse con nada, termina más bien quedando mal con todos, justamente por la ausencia de ese compromiso. La preocupación de la gente, porque esta ley este borrador incluye un montón de cosas, incluye cosas técnicas, incluye cosas económicas, incluye cosas de contenido.
las tres son importantes, pero lo que le preocupa a la gente es el tema contenido, ¿verdad? Así es, sí, porque la gente en el fondo, el costarricense, como dijo uno de los señores ahí, el pueblo bien informado es el pueblo bien protegido. Este es un país que con todo y los problemas que ustedes mencionaban de deserción al inicio, de la educación formal, es un pueblo con cultura, con formación, que entiende las cosas. Y por supuesto que a nadie se engaña, o sea, es evidente que hay medios que tienen una X línea que de alguna forma puede ser proclive o más bien opositora a un determinado gobierno de turno. Y eso, aclaro también que tampoco es un pecado capital, ni muchísimo menos. En países más desarrollados, en Europa, por ejemplo, hay medios, sobre todo en el ámbito escrito se ve eso, que hay periódicos que usted sabe que responden a una línea ideológica determinada, pero saben, eso sí, diferenciar la línea editorial de la línea estrictamente informativa, pero se sabe perfectamente que le van a dar énfasis a noticias que de alguna forma vayan en apoyo a la línea ideológica que defienden. El problema no está en eso, el problema está en lo que esta ley procura es no en que haya un manejo pertinente, correcto, adecuado de los contenidos, sino que haya un único contenido, que es el contenido que alguien al interior del Ejecutivo va a decir que es el contenido oficial, y eso es lo que no se vale. Es decir, vamos a tener derecho a que haya medios que abierta o disimuladamente apoyen a un régimen de turno o lo critiquen porque finalmente son adversarios a muerte de ese régimen, pero lo que no se vale es, y aún en ese contexto, y viene el tema de la ética, que los propios periodistas tienen que autoestablecerse, hay que establecer ciertos límites para que no se pase ya a algo irrespetuoso, a algo que inclusive, y eso es muy importante que quede claro, la legislación actual contempla, como bien lo ha dicho Randall en otras oportunidades, contempla ya mecanismos sancionatorios para aquellos periodistas o aquellos medios que hagan un uso indebido, impropio, incorrecto de la libertad de expresión, de la libertad de información y de la libertad de prensa. Es decir, no es que nuestro ordenamiento jurídico se hace de la vista gorda ante esas situaciones. Ya existen maneras de que un afectado pueda pedirle a un periodista, por ejemplo, que rectifique, que corrija, o si es del caso, querellarlo y que tenga que responder ante los tribunales de justicia por un mal uso que haya hecho de estas libertades. Aquí el problema de fondo es que ese direccionamiento de los contenidos, lejos de buscar ese equilibrio, ese tratamiento objetivo, ese tratamiento, entre comillas, más neutral, termine pretendiendo convertir a los medios en los voceros oficiales de una posición. Porque en el mundo de lo humano, a diferencia de lo divino, donde sí está la verdad, en el mundo del humano no hay una verdad absoluta, hay diferentes verdades. Y los medios de comunicación lo que tienen que hacer es eso, hacerse eco de ellos. Probablemente en algunos casos se casarán con algunas y a otras simplemente las despreciarán, pero tiene que existir el espacio para que todas esas verdades salgan a la luz. ¿Qué podemos esperar principalmente para el 1 de mayo con todo esto que ha pasado? ¿Cuánto ruido le puede generar al gobierno en este momento? Es un tema sensible, porque la presión que se ha generado en estas últimas horas evidencia que es un tema que puede darle pie a los opositores, por ejemplo, al interior de la Asamblea Legislativa, a su tesis de que es necesario que la Asamblea Legislativa sea conducida, ahí sí, por grupos totalmente opuestos al gobierno, para que la Asamblea como un todo sea efectivamente ese contrapeso que requiere el Poder Ejecutivo. Y por supuesto, ese es otro tema delicado, por lo que no debió haber sido sacado este borrador en este momento. Le da insumos, le da armamento, municiones, como dijo un oyente también, a los opositores, para poder justificar el porqué de la necesidad, por ejemplo, de lo que acabo de mencionar, de tener un directorio, por ejemplo, de oposición, porque pueden decir, bueno, señores, si con solamente el presidente afín a ellos, dirigiendo la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo se ha creído en la libertad de poder introducir un proyecto de estos que es lesivo para la libertad de expresión, ¿qué no puede ocurrir si sigue controlando también la dirección del órgano legislativo un segundo año, donde además ya está más posicionado y donde ya tiene más horas rodaje en el ejercicio de la función pública? Perfectamente puede justificar entonces, o que diputados como Otón Solís, que estamos claros tiene su propia línea de pensamiento,
y que ha sido un claro crítico de este proyecto, encuentre todavía más justificación para seguir deslindándose del gobierno y de lo que el gobierno quiere que ocurra el 1 de mayo en la conformación del directorio legislativo, disminuyendo aún más la capacidad negociadora que tiene esa fracción oficialista. Sí, en términos generales, y aunque sea un tema que aparentemente no tiene nada que ver con el otro, da pie, permite o puede ser utilizado políticamente, y esto es parte del juego político cotidiano, en esas negociaciones, y desde luego que enrarece aún más, por ejemplo, para ciertos diputados que podrían estar en este momento, que no son del PAC, negociando con el PAC un eventual apoyo para la fórmula que desde Zapote esté promoviéndose, esto puede eventualmente ponerlos a reflexionar, ponerlos a pensar, bueno, no nos conviene en este momento que nos vean muy cercanos al gobierno, porque es un gobierno que en este momento está generando una imagen y una percepción que no es la más alegre, que no es la más adecuada, y si nos juntan con ellos, pues van a decir que nosotros de alguna forma estamos también apoyando este tipo de esfuerzos que el gobierno promueve. Entonces, me parece que sí, que efectivamente, por la naturaleza del tema y por el manejo tan contradictorio y tan desacertado que ha tenido, también esto se convierte en un input para los que están en este momento definiendo las estrategias del 1 de mayo. ¿Fue una torpeza del gobierno sacar a discusión este borrador? Fue una torpeza por todo lo que dije. Es decir, si el gobierno, si el presidente estuviera casado con lo que el contenido del proyecto dice, diría, no, pues sí es una torpeza en el momento, pero responde a su línea de pensamiento y es válido. A lo sumo lo desnudaría en lo que él piensa. Pero considerando la forma en que se ha manejado, la forma en que se ha querido más bien justificar el desconocimiento aparente de ciertos aspectos que tenía la propuesta, por todo lo que hemos mencionado a lo largo de este programa, diría que efectivamente se puede calificar como una torpeza. Sergio, muchas gracias por habernos acompañado. Gusto. Gracias, Isel. Muy buenas tardes. Son las 2:56, nos vamos, viene Oro y Grana, después a las 4 Pelando el Ojo, a las 6 la tercera emisión de Noticia Monumental, a las 6:30 el 120 minutos edición especial con el previo entre Herediano y el América, a las 7:30 ya el previo, y a las 8:06 es el partido según CONCACAF, el encuentro donde Herediano tendrá que sostener una ventaja de 3 goles, que existe una conciliación nacional de que no es fácil sostener una ventaja de 3 goles al América en el Estadio Azteca. 2:57, regresamos mañana a la hora habitual de Matices a las 2 de la tarde. Feliz miércoles. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos de la tarde con 30 minutos. Estamos hablando con Sergio Araya de Konrad Adenauer sobre el manejo político que la administración Solís Rivera le ha dado al tema de la ley de radio y televisión. Les decía que vamos a habilitar la línea a partir de este instante, el 905-222-0000, para conocer sus opiniones de cómo el gobierno ha manejado este tema, la ley de radio y televisión. Ayer se dio a conocer por medio de algunos medios de prensa, incluyendo Monumental, que había un borrador que abría la posibilidad a que el MISIT cerrara medios de comunicación. Estamos recibiendo las primeras llamadas ya. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Luis Aguilar Robles, de la Tigre de San Carlos, a la orden. Gracias, don Luis, por llamarnos. Adelante con su opinión, por favor. Vea, tres cositas. Una es que debían de preguntarle al pueblo qué opinan al respecto. La otra es que no se debe discutir sobre la libertad de expresión, que debe ser al 100%, pero sí, que es libertad de expresión y que es libertinaje. Y la otra es la ética de los periodistas, porque hay periodistas que repiten lo malo muchas veces y lo bueno muy pocas veces. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, don Luis, un saludo. Gracias, don Luis, un saludo hasta la Tigra de San Carlos, 2:32. Y sigue sonando la central telefónica 905-222-0000. Hablamos del manejo político de la propuesta, el borrador de la ley de radio y televisión. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Pacheco de Palmares. Adelante. Mi opinión es esta. Para los que no están con el gobierno, están felices con lo que está pasando. Para los que están con el gobierno, no quieren que los periodistas hablen. Y por otro lado, yo veo esto como algo muy parecido, nada más que no hubo bomba, con el atentado de la penca. Algo así más o menos. Gracias, Pacheco, que nos llamaba desde Palmares. 2:32, estamos habilitando la línea telefónica 905-222-0000 para que usted nos cuente qué le ha parecido el manejo del gobierno en este tema de la ley de radio y televisión. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Carlos González. Don Carlos, gracias por llamar. Adelante, por favor. Vea, esto es simplemente una hipocresía de los gobernantes. Eso no crea que es solamente incluso del presidente, eso ahí hasta los otros partidos están metidos, porque la verdad, digámoslo así, la libertad de expresión que gozamos en Costa Rica, los años que ha costado de que el país madure en esto, les incomoda a los políticos y necesitan frenar a los periodistas, que son los mejores investigadores de corrupción, yo creo que a nivel de Latinoamérica. Entonces necesitan, y eso me imagino que eso incluso hasta políticos de otros países les habrán aconsejado a los políticos de aquí: mira, que el problema que hay en Costa Rica es la libertad de expresión, hay que parar un poco esa investigación que tiene lo que es la prensa costarricense. Eso es todo, eso es lo que quieren los políticos precisamente. Eso es algo que no se debe permitir, pues eso es algo que se ha ganado, no se debe permitir, porque no, después ya vamos aquí para un Venezuela. Eso fue uno de los problemas de votar por el PAC, eso es uno de los riesgos. Gracias, don Carlos, por compartir con nosotros su opinión esta tarde. Recibimos una nueva llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Con Jorge. Adelante, don Jorge. Bueno, para mí la libertad de expresión es muy, muy, muy importante. De hecho, quizá por eso la quieren restringir, ¿verdad? Pero hay algunos medios que se abusan. Por darle un ejemplo, todas las personas que trabajamos en empresa privada, para salir a vacaciones en Semana Santa, tenemos que sacar nuestros días de las vacaciones acumuladas. Luego, el primer gobierno que viene y tiene una idea de que las personas que trabajan en el sector público tengan que sacar sus días de vacaciones y no se los regalen como todos los años habían sido, entonces vienen y lo atacan. Y bueno, para mí eso fue algo que no estuvo bien hecho por parte de los medios de comunicación, porque eso fue querer poner en regla un despilfarro de recursos en el sector público de días que les estaban regalando en todos los gobiernos anteriores. Y esa es mi opinión, la verdad a veces los medios, como la libertad de expresión es muy importante y es de todo, ¿verdad? A veces se abusan con algunas cosas que son de razonamiento lógico. Gracias, don Jorge. Gracias, don Jorge, por compartir con nosotros su opinión. 2:35. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Alberto. Don Alberto, gracias por llamar. Adelante, por favor. Mira, la libertad de expresión no se puede tapar, jamás. Pero yo le digo al señor que llamó anteriormente que la ley Mordaza, no sé si fue Chinchilla o fue Oscar Arias que había querido meterla. Eso no es un invento del PAN, y eso viene de los políticos de raza.
y jamás eso no puede pasar. Gracias, Alberto, por compartir con nosotros. 2:36. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Esteban García. Adelante, don Esteban. Muchas gracias. Yo creo que en el tema de los medios de comunicación deben existir pesos y contrapesos, como todo en el ordenamiento jurídico. En todos los aspectos existen pesos y contrapesos. Me parece que en la parte de los medios de comunicación están más a lo libre y deberían de existir estas restricciones también en cuanto a decir simplemente lo que quieran, sin que tengan ninguna repercusión también, me parece. Don Esteban, por compartir con nosotros. 2, 4, 6 llamadas tenemos, vamos con las últimas 4. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, mi nombre es Ricardo, en carretera, ¿cómo les va? Bien, gracias, don Ricardo, gracias por llamar, adelante, por favor. Gracias. Sí, comparto un poco el comentario del tras anterior, en el sentido de que, como buen costarricense, yo soy de los que peleo por la libertad de expresión que siempre nos ha caracterizado, pero también estoy de acuerdo que pongan en regla a ciertos medios de comunicación que dan noticias sin tener realmente las pruebas a mano, porque eso es algo que se da. No es por alabarlos por estar acá, pero por ejemplo aquí en Monumental uno ve que son serios en sus notas y no es algo oficial, no lo dicen, pero hay medios de comunicación o inclusive en redes sociales que se aprovechan de eso y sin tener la viabilidad de las pruebas lanzan la información sin ningún problema. Entonces creo que eso sí se tiene que regular un poco. Gracias, don Ricardo, por compartir con nosotros. 2:38. Últimas 3 llamadas. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Mi nombre es Danilo Tenorio de Moravia. Yo solo quiero decir lo siguiente. Un pueblo bien informado es un pueblo bien protegido. Y lamentablemente este gobierno desde el principio ha dado muestras de una gobernabilidad que no va con el ser costarricense. Yo creo que todos ellos, incluyendo al señor presidente, sabía lo que se venía con ese borrador, lo sabían. Lo que pasa es que como se descubrió rápido el asunto, no les dio tiempo de actuar y ahora cada quien se lava las manos. Imagínense, 23 abogados, no sé qué están hablando, por Dios santo, pero ni en un juicio se ve eso así de tanto abogado metiendo las manos. No, hay que ser muy sinceros y hay que defender a los medios a como haya lugar. Si el pueblo tiene que tirarse a las calles para defender la radio, la televisión, los medios escritos, hay que hacerlo. Porque como les repito a este gobierno, un pueblo bien informado es un pueblo bien protegido. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted por compartir con nosotros su posición. 2:39, vamos con las últimas 2 llamadas. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vamos a ver, vamos a cambiar de llamada. 2:39, les decía, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Cuando me pierda, avísenme. Bueno, ahí estaba el recuerdo del discurso del presidente, creo, del 8 de mayo. Sí. 2:40, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Aló, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Carlos Soto. Don Carlos, gracias por llamar, adelante por favor. Mire, yo estoy de acuerdo en que se investigue, que la prensa sea objetiva, ¿verdad? Pero a veces cansa, o sea, lo mismo en el gobierno, que se comieron, que con quién andan, que a qué hora llegó, no. Mire, por ejemplo, hay un problema gravísimo en el país y veo que la prensa se hace la vista gorda, ¿verdad? Que es el narcotráfico. Vea cómo están las esquinas llenas de jóvenes cada día más y más y la prensa, yo no veo en ningún momento que hagan un reporte sobre eso, sobre cómo está la droga influenciando a nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces, que sea también objetiva la prensa, ¿verdad? No dejar de andar en esas cositas pequeñas realmente. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. 2:40 de la tarde. Vamos con la última llamada, Isabel. Sí, muchas gracias a toda la gente que participó vía telefónica. Sabemos que quedaron muchas llamadas pendientes y a toda la gente también que estaba participando en nuestra cuenta de Twitter. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, mi nombre es David, aquí desde Carretera. Adelante. Quiero decir que este gobierno tiene una falta de pericia política que asombra. Y esa falta de pericia se ve en las contradicciones y en los errores que ha tenido. Tuvo errores
al nombrar viceministros, en el caso de Soleil, tuvo errores en el nombramiento de los embajadores sin experiencia ni carrera política, y se ha visto el resultado que hemos tenido. Tiene errores en el planteamiento del plan de ciudad-gobierno para después plantear la compra urgente de un edificio, no sé cuántos millones de dólares, que contradecía su propio plan. Tiene errores de este tipo de querer salir corriendo. La verdad es que este gobierno tenía razón, no sé quién fue el que dijo que tenía falta de experiencia y pericia política, porque no sabe uno si reírse o ponerse a llorar. Muchas gracias. Gracias a usted, don David, por acompañarnos. Bueno, esa era la última llamada, recibimos 10 llamadas para referirse a este tema. Son las 2:42, vamos a la pausa, regresamos para el cierre de Matices con Sergio Araya de Conrad Adenauer. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.